En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Te alegrará saber que no ha ocurrido ningún percance al principio de una aventura que siempre consideraste cargada de malos presagios. Llegué aquí ayer y mi primera tarea es asegurarle a mi querida hermana que me hallo perfectamente y que tengo una gran confianza en el éxito de mi empresa. Me encuentro ya muy al norte de Londres y mientras camino por las calles de Petersburgo siento la brisa helada norteña que fortalece mi espíritu y me llena de gozo. ¿Comprendes este sentimiento? Esta brisa, que llega desde las regiones hacia las que me dirijo, me trae un presagio de aquellos territorios helados. Animadas por ese viento cargado de promesas, mis ensoñaciones se tornan más apasionadas y vívidas. En vano intento convencerme de que el polo es el reino del hielo y la desolación. Siempre se presenta a mi imaginación como la región de la belleza y del placer. Allí, Margaret, el sol siempre permanece visible, con su enorme disco bordeando el horizonte y esparciendo un eterno resplandor. Allí, porque con tu permiso, hermana mía, debo depositar alguna confianza en los navegantes que me precedieron, allí la nieve y el hielo se desvanecen, y navegando sobre un mar en calma, el navío se puede deslizar suavemente hasta una tierra que supera en maravillas y belleza a todas las regiones descubiertas hasta hoy en el mundo habitado. Puede que sus paisajes y sus características sean incomparables, como ocurre en efecto con los fenómenos de los cuerpos celestes en estas soledades ignotas. ¿Qué no podremos esperar de unas tierras que gozan de luz eterna? Allí podré descubrir la maravillosa fuerza que atrae la aguja de la brújula y podré comprobar miles de observaciones celestes que precisan solo que se lleve a cabo este viaje para conseguir que todas sus aparentes contradicciones adquieran coherencia para siempre. Saciaré mi ardiente curiosidad cuando vea esa parte del mundo que nadie visitó jamás antes y cuando pise una tierra que no fue hollada jamás por el pie del hombre. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el fragmento que acabo de leer pertenece a la carta que encabeza el primer volumen de la inquietante magistral novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, obra de la escritora británica Mary Shelley, publicada el 1 de enero de 1818. Dicha misiva, dirigida a la señora Saville, Margaret Saville de Inglaterra, está firmada por R. Walton, el capitán Robert Walton, su hermano. Se encuentra fechada en San Petersburgo, un 11 de diciembre de la segunda mitad del siglo XVIII, no aclarándose el año con exactitud. Lo que pudiera parecer en principio una trivial conversación entre hermanos, en la que uno se muestra abiertamente entusiasmado ante lo que piensa que ha de depararle su viaje, es el comienzo de una historia apasionante que puede considerarse más cercana a lo que sería la ciencia ficción y a lo que fue la tragedia griega que al género puramente de terror. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez y estamos en la estantería de Radio Proverso. Espero que os guste el programa que hoy os tengo preparado. Y bueno, os estaréis preguntando, ¿qué hace nuestra querida Mary Shelley y su tan humano monstruo en el espacio de hoy? Pues bien, se trata de un pequeño homenaje a la genial autora británica, de cuyo fallecimiento el pasado 1 de febrero se cumplieron 171 años. En efecto, Mary Wollstonecraft Godwin, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica, aparte de novelista sobre todo histórica,
nació el 30 de agosto de 1797 en Somerstown, Londres, Reino Unido, falleciendo prematuramente con 54 años el 1 de febrero de 1851 en la misma ciudad. Como curiosidad acerca de su obra más conocida, Frankenstein, diremos que en ella ni aparece el uso de la electricidad, ni se le da nombre al monstruo, que sí aparece en cambio desde las primeras adaptaciones cinematográficas, como por ejemplo en la versión de los Estudios Universal de 1931. Resultan memorables los gritos del Dr. Frankenstein: está vivo, así como la interpretación de un genialísimo Boris Karloff en el papel del monstruo. Sin embargo, no fue esta la primera versión para el cine, ya que en 1910 la Thomas Edison Film Company rodó un corto, por supuesto no sonoro, de 16 minutos titulado Frankenstein, y que muestra al Dr. Victor Frankenstein en un ambiente doméstico, concretamente preparando su boda. Es un placer para mí contar en la estantería con la primera invitada de esta tarde, natural de Guadix, Granada, pero residente en Benidorm, Alicante, desde hace años. Aparte de tratarse de una persona de agradabilísimo trato y muy especial sensibilidad, es una poeta de reflexivos, sugerentes y cálidos versos. Se trata, por supuesto, de Isabel Pérez Aranda, que precisamente acaba de presentar el pasado día 3 de febrero en el Centro Municipal El Torrelló de Benidorm su libro Menos lobos Caperucita, en colaboración con Gloria Armendáriz Pérez. Hoy Isabel nos hablará de sus comienzos en la poesía, de su trayectoria literaria y del ser poético. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, querida amiga. Hola, soy Isabel Pérez Aranda y desde que recuerdo, imaginar y crear ha sido una constante en mi vida. La poesía llegó a mí siendo una niña, aunque fue en la adolescencia cuando supe su verdad. Tras un periodo de recitales poéticos, de compartir la palabra, decido publicar en abril del 2018, donde los árboles de hojas voladoras miran al cielo todas las horas del día. Surge aquí la memoria que nutre y te regresa a la infancia, más un relato de todas las personas que estuvieron de una manera u otra a mi lado. Comparto un poema. Reconduzco la memoria a la niñez. Solo quiero perderme en el recuerdo, tenerlo a mano y cogerlo, regocijarme en ello. Oigo el eco que me llama. De ese instante rescato el aliento, palpo el aire que lo enreda y respiro. Ya, mi fiel fantasía, ya me entrego, inocencia que almaceno y atesoro, aunque a ciclos se delata y subleva. En noviembre del 2019 publiqué A pie de mar, que nació de la contemplación lúcida de un espacio que me acoge desde hace 45 años y del que se desprende entender que hay que saber mirar. Os leo ficciones y realidades. Descalzo los pies en su arena y atraigo los mares del mundo. Esta infinitud que tanta calma produce, que siembra con su luz visible olas hipnóticas, es masa de cristal que atrae sin promesas y alimenta ciclos de memorias susurradas, de aleteos incesantes, de musicalidad caótica y sublime, y a la vez es una mar paciente que soporta ficciones y realidades, esperando fundirse la noche, la inmensidad de su luna. Para abril del 2020 estaba prevista la presentación de 8 voces, 8 mujeres de diferentes partes del mundo para contar sus vivencias. Relato y poesía conviven sigilosamente, desplegando gran sensibilidad. Os leo pellizcos. Nadie dijo que la vida va desgranando pellizcos de silencios e indiferencias, que poco a poco las verdades son minúsculas, que hay que resolverse con la eventualidad del ingenio, rehacerse una y otra vez de la dobleza ajena. ¿No nos contaron que mantener innata la ingenuidad del ser, la fuerza del carácter,
el aplomo suficiente para caer y volver a levantarse, se asume por voluntad. Que soñar con lo que se quiere y hacerlo real es virtud a medias. Impaciencia que cura el chascar del corazón y pulgar al unísono. Música celestial. Si en algún momento no hay nada más, y que nadie lo cuente. En estos años de incertidumbre, escribir ha sido sanador. Tanto es así que el 3 de febrero de este 2022 saldrá a la luz Menos lobos caperucita, un libro escrito en época de pandemia, como si de un caleidoscopio se tratara. Y en el periodo que se abrió del 14 de marzo del 2020 y que nos ha afectado de múltiples maneras y perspectivas diversas, el libro recoge una variedad de situaciones, impresiones y sensibilidades reales y ficticias de este desconcertante mundo. Que la historia de Caperucita haya conmovido a millones de personas durante más de 300 años no deja de ser un cuento con final feliz. Pero la pandemia que venimos padeciendo va para 2 años. Ni es un cuento ni nos ha hecho felices. Y aún así, cabe pensar que la vida nos ha tratado bien. Este libro ha sido un proyecto en común de Gloria Almendáriz e Isabel Pérez Aranda. Si he de definir de alguna manera mi inspiración al escribir poesía, haciendo acopio de valor, ya que siempre respetaré la opinión del lector, diría que camino las aceras con todas las pisadas que las andan, las viven, que la certeza de lo sencillo y lo singular confluyen a la vez sin reparo, que aún estoy abierta a sorprenderme, que lo cotidiano engloba gran parte de mis textos, que a mi entender son limpios y serenos y atienden a la necesidad imperiosa de mi ser y del disfrute del lector. Con la sangre hasta la cintura, algunas veces con la sangre hasta el borde de la boca, voy avanzando lentamente, con la sangre hasta el borde de los labios, algunas veces voy avanzando sobre este viejo suelo, sobre la tierra hundida en sangre, voy avanzando lentamente, hundiendo los brazos en sangre, algunas veces tragando sangre, voy sobre Europa, como en la proa de un barco desmantelado que hace sangre. Voy mirando algunas veces al cielo bajo, que refleja la luz de la sangre roja derramada. Avanzo muy penosamente, hundiendo los brazos en espesa sangre. Es como una esperma roja represada. Mis pies pisan sangre de hombres vivos muertos, cortados de repente, heridos súbitos, niños, con el pequeño corazón volcado. Voy sumido en sangre salida. Algunas veces sube hasta los ojos y no me deja ver. No veo más que sangre, siempre sangre. Sobre Europa no hay más que sangre. Traigo una rosa en sangre entre las manos ensangrentadas, porque es que no hay más que sangre. Y una horrorosa sed, dando gritos en medio de la sangre. Poema Crecida, del libro Ángel fieramente humano, Blas de Otero Muñoz, 1916-1979. Llegamos esta tarde a El Rincón de las Historias, el espacio de nuestro colaborador José Manuel Martínez Arias. Hoy, en primer lugar, nos trae su interesante relato Ficciones, acerca de fragmentos de cartas encontradas casualmente, cartas que cierran círculos, cartas que encierran vidas. Posteriormente, nos presentará a José María Vázquez, miembro del grupo literario Cuentistas. Entre él
y su compañera Ana Cumbrera nos narrarán a dos voces el relato de José María titulado Por la mañana, historia que nos trae la frescura, la sinceridad del primer amor, ese que se empecina en vivir para siempre en nuestras mañanas. Ficciones. Los siguientes textos son fragmentos conservados de dos cartas. El primer fragmento pertenece a la primera de estas cartas, escrita por Sebastiana González Maldonado, quien probablemente había nacido en la calle Larios de Málaga en el año de 1890. Debió haber sido escrito el 20 de julio de 1912, cuando su autora frisaba los 22 años. La carta fue hallada en un rincón de la cómoda del dormitorio de doña Julia Maldonado Cáceres, madre de Sebastiana, el 24 de septiembre de 1928, fecha de la muerte de esta última. El fragmento dice lo siguiente: De pronto él se paró y se quedó mirando fijamente al otro extremo de la calle. Yo lo miré a él y luego a ella. Iba con abrigo gris largo, chal y sombrero. Sus ojos eran muy negros. Los miraban a él. Él me miró a mí. Yo también lo miré a él. Seguimos andando hacia ella. Cuando pasamos por su lado, ella, extendiendo su mano apenas, lo agarró del brazo. Observé sus ojos brillantes. Él se paró, se sacudió de ella y seguimos andando. Noté cómo ella se giraba y nos miraba. Notaba su mirada en mi espalda, sus ojos en mi cuello. Seguimos andando. Nos alejamos de allí. Desde entonces no hemos vuelto a pasar por esa calle. Creo que ella se llama Amalia o Amelia. De la segunda carta, una carta de amor, se conservan solo unos fragmentos. Estos fueron encontrados en una estrecha caja de caoba, olvidada en el fondo de un cajón de la mesita de noche de un dormitorio en un piso viejo del centro de Madrid. Todo indica que son fragmentos de una carta firmada en 1912 por una mujer de 27 años, María Amalia Gómez Gutiérrez, de quien nada sabemos salvo la fecha de su nacimiento, 1885, y de su muerte, 1920, porque alguna mano, quizá la de quien guardase la carta, quizá la persona anónima a quien iba dirigida, las había anotado en el sobre que la contenía. La carta está muy deteriorada por el tiempo y por la humedad, y solo se conservan los siguientes 13 fragmentos. Fragmento número 1. Los caminos siempre son inciertos, y por ello no creo que nadie se sienta absolutamente seguro en ningún momento de su vida. Querer orientarse en medio de un mar desconocido no puede ser una actitud calificada de soberbia, sino más bien de honestidad. Al menos yo trato de ponerme en claro a mí misma a cada instante. Afortunadamente cuento con mis prejuicios, de dónde vendrán o a dónde me conducirán. Con ellos juzgo y por ellos me distingo. Ellos me definen. Si mis prejuicios fuesen otros, yo misma sería otra. No es lo mismo el mar para un poeta que para un pescador. Lo real ni es uniforme ni unívoco. Tantas realidades, tantos puntos de vista. O lo que viene a ser lo mismo, toda vida que se sabe vivida acaba convertida en alegoría. Esta, la alegoría, no es más que decir de algo, desde fuera de ese algo, como todo decir requiere. Fragmento número 2. Pensar lo imposible no consigue hacer lo real, conduce solo a la melancolía. Pensar la realidad es imposible, como coger agua con las manos o como retener en mi memoria cada uno de tus gestos. Por ello, la filosofía no puede ser más que melancólica, a no ser que sea un sucedáneo de filosofía, y sin filosofía no hay orientación posible. Fragmento número 3. La necesidad de vivir es la fuente de la que emanan los recursos.
Fragmento número 4. Si a lo lejos veo algo que destaca sobre la línea del horizonte, ¿qué será? Si me voy acercando, comienzo a ver con más claridad. Configuro el ser de lo que no era todavía más que una mancha borrosa. Así es mi vida. Amo y no sé qué, ni a quién, ni por qué. No sé lo que es el amor. Qué lejos aún. Vivo y no sé lo que es la vida. Fragmento número 5. Quisiera que todos estuviésemos dotados de los mismos instintos, de idénticos prejuicios, de la misma sentimentalidad. Pero esta es la prueba de la inexistencia de Dios. Mi ser es mi vida, y mi vida son mis relaciones. Si me falta el más leve de mis motivos, yo ya no soy yo. No te puedes ir. Las relaciones son el ser de la vida. Cada nuevo paso que damos explota en 1000 nuevos senderos posibles, y tú eres la mayor de mis encrucijadas. Fragmento número 6. No estoy triste porque no pueda retenerte. Estoy triste porque te vas. Este es el sentido de lo trágico. Retenerte me resultaría groseramente fácil. Lo trágico es que tú quieras marcharte. Nunca me gustaron los artificios, lo sabes, y si resulto sofisticada es justamente por evitar la vulgaridad. Fragmento número 7. ¿Qué suelen hacer de una tragedia? ¿Lo sabes tú? ¿Tal vez el arte? No deseo que mi biografía se convierta, con el discurrir de los años, en una obra de arte. Lo siento, créeme. ¿En qué instante del pasado nació, inconsciente, oculto, taimado, el deseo de marcharte? ¿Era necesario ese instante o fue una quiebra repentina del destino? ¿Una mirada, una sonrisa, una palabra, un gesto? ¿Qué fue? Fragmento número 8. A veces creo que la más ligera brisa contribuye a la conformación total del universo, que sería otro sin ella. Fragmento número 9. Entonces me gustaba observarte viniendo hacia mí. Fragmento número 10. ¡Qué confusión histórica! Fragmento número 11. Fueron mis besos y mis caricias quienes te hicieron real. Fragmento número 12. Feliz instante el que nos colocó uno frente al otro. El espacio entre nosotros se estrechó en la misma proporción en que se dilató el que nos rodeaba, separándonos del mundo. Cuán lejos de todos llegamos a estar. Tú eras todas mis respuestas. Cada uno de tus besos resolvía todos mis enigmas que volvían a surgir conforme te alejabas. Perdurarás en mí. Me creaste con tus besos y en tus besos. Fragmento final. ¿Dónde está el paraíso? Qué pregunta más triste, ¿verdad? Qué vida más miserable la de quien esto indaga. Mi paraíso estuvo contigo. Nos acompaña hoy José María Vázquez, quien nació en Sevilla, donde sigue residiendo. Forma parte desde sus inicios del grupo literario Cuentistas. Aunque actualmente está jubilado por enfermedad, su ocupación anterior fue la de técnico de grado medio de la Administración de la Junta de Andalucía, donde estuvo 32 años. Nos va a leer, junto a Ana Cumbrera, el cuento titulado Por la mañana, un ejemplo de cómo lo cotidiano puede ser elevado a la categoría de lo maravilloso.
Cuento llamado Por la mañana, a dos voces. Por la mañana. Me acuerdo de la primera vez que te vi. Eras alto, con pelo rubio y rizado, siempre despeinado. Ibas con tu mochila de cuero, llena a rebosar. Te costaba mucho trabajo llevarla, si no es porque tu madre te acompañaba todos los días. Por la mañana, siempre de las primeras en ponerse en fila para entrar, con tu uniforme perfectamente planchado y con tu pelo impecablemente peinado. Te llevaba de la mano esa señora. ¿Se llamaba Teresa? Siempre pensé que no podía ser tu madre, ya que nunca se despidió de ti, dándote ese beso reconfortante de primera hora de la mañana, antes de entrar en clase. Por la mañana. Lo primero que hacías al entrar en clase era dejar tu abrigo colgado en la percha, siempre al lado del mío. Recuerdo que me mirabas a hurtadillas, a ver si me había dado cuenta de que lo habías hecho aposta, con esa mirada cómplice. Por la mañana, cuando el profesor aún no había empezado a dar su clase, te observaba con el rabillo del ojo, con el deseo de que, aunque fuera un momento fugaz, tus dedos rozaran los míos. Tu amiga, se llamaba Raquel, ¿verdad?, te cuchicheaba algo al oído y me dirigía esa sonrisa dándome a entender que está al tanto de lo nuestro. Por la mañana, aunque intentaba que Raquel no se diera cuenta, siempre se me escapaba un pequeño beso que te enviaba en la palma de mi mano, con la esperanza de que me estuvieras mirando en ese pequeño instante de intimidad entre ambos. Y lo único que conseguía es que tus amigos me miraran, posiblemente pensando, ¿pero qué querrá esa hora con tanto besuqueo? Por la mañana, era ya la hora del recreo. Mis amigos insistían en que jugara con ellos. Yo no quería. Solo me apetecía estar contigo, a solas, para hablar de nuestras cosas. Ellos me insistían, una y otra vez, y no tenía más remedio que irme con ellos. ¿Cuánto te echaba de menos? Por la mañana, tal como sonaba el timbre del recreo, pensaba que ese podría ser el momento de estar juntos, sin que nadie nos molestara. Raquel insistía en que me lo pasaría mejor con ellas, con sus amigas, y que los niños a esta edad no eran interesantes, pero yo solo quería verte. Por la mañana, tal como terminaban las clases, salía corriendo entre todos los compañeros. Quería salir a la puerta y, aunque fuera solo un momento, poder hablar un rato a solas, sin que nadie nos molestara. Por la mañana, al terminar la clase, me iba rápidamente a la puerta. Quería llegar antes que esa señora que te recogía puntualmente, al mediodía, y darte un beso fugaz con el que soportar la espera hasta el siguiente día. Por la mañana habrá un nuevo amanecer, y el sol seguirá brillando para todo el mundo, y un poco más para nosotros. Amigos, amigas, encontrándonos en el mes de febrero, quisiera detenerme dentro del espacio desde la raíz en el origen de la festividad de San Valentín, tan popular en nuestro hemisferio. Como muchos de vosotros sabréis, el origen de la leyenda del personaje de Valentín o San Valentín se sitúa en la Roma del siglo III, cuando el cristianismo se encontraba en expansión en los territorios del imperio. Se dice que entonces el emperador Claudio II el Gótico, cuyo nombre completo era Marco Aurelio Valerio Claudio, de ascendencia iliria y que gobernó de 268 a 270, promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes varones a fin de que pudieran alistarse libremente en el ejército. Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven médico y sacerdote cristiano llamado Valentín decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados, además de lograr que muchos se convirtieran al cristianismo, así como asistir a los presos antes de ser torturados y ejecutados. Tras ser descubierto, Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra, donde el oficial encargado de su custodia lo retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. El joven sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a la joven, con lo cual logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, Valentín siguió preso y el 14 de febrero del 269 fue lapidado y decapitado. La leyenda
cuenta que Valentín, enamorado de Julia, la hija del oficial, envió una nota de despedida a la muchacha en la que firmaba "de tu Valentín". De ahí la expresión anglosajona con la que se firman las cartas de amor, "From your Valentine". Julia, agradecida, plantó un almendro que dio hermosas flores rosadas junto a la tumba de su amado. De aquí provendría el simbolismo de este árbol para expresar el amor y la amistad duraderos. Siglo después, Valentín fue elevado a los altares y en el año 494 el Papa Gelasio I, que ejercería como tal de 492 a 496 y considerado por muchos como el tercer Papa de origen africano, declaró el 14 de febrero, el día de su martirio, como la jornada de San Valentín. Enterrado a las afueras de Roma en la Vía Flaminia, un lugar que sería más tarde conocido como Puerta de San Valentín, su tumba se convirtió en lugar de peregrinaje durante la Edad Media. Sea como fuere, lo cierto es que en relación a la beatificación de Valentín, parece que la Iglesia Católica, ya como religión oficial de Roma y con el Papa Gelasio I como líder, buscaría la eliminación de la fiesta Lupercale, en donde, según la tradición, se sacrificaban perros y cabras para desollarlos y con la piel hacer látigos improvisados que usar sobre las mujeres para asegurar así su fertilidad. La Lupercalia se celebraban ante diem quindecim calendas martias, es decir, el 15 de febrero. Supuestamente las palabras Lupercalia, derivan de lupus, lobo, un animal que representaba al dios Fauno, que tomó el sobrenombre de Luperco, y de Hircus, por el macho cabrío, un animal impuro. Los acólitos o seguidores del culto se reunirían en una cueva sagrada y, siguiendo la tradición, el sacerdote sacrificaría una cabra. A continuación, los niños saldrían a la calle para azotar a las mujeres con la piel de los animales para incentivar así su fertilidad. La Iglesia Católica buscaría entonces una forma de hacer desaparecer esta celebración sin que la población protestase, y entonces escogería la vida de un noble llamado Valentín para que representara el amor entre humanos, con fecha del 14 de febrero del nuevo calendario gregoriano. La fiesta poco a poco fue asimilándose al Día de la Fertilidad y las Lupercales quedaron reducidas hasta prácticamente su desaparición. Se tiene registro de que el primer día de San Valentín fue celebrado el 14 de febrero de 494. La fiesta fue oficial en la Iglesia Católica hasta que el Papa Pablo IV dejó de celebrarla y finalmente en 1969, en pleno siglo XX, durante el Concilio Vaticano II, se eliminó la festividad del calendario litúrgico. Por otra parte, en la festividad de los enamorados cobra relevancia, además de la referencia a Valentín, la figura infantil de Cupido o Eros, el hijo de la diosa Venus o Afrodita y de Marte o Ares, dios de la guerra, quien, vendados los ojos, se divierte disparando su flecha a diestro y siniestro. Eso sí, tened en cuenta que Cupido se caracteriza por sus dos tipos de flechas, una dorada con pluma de paloma y otra de plomo con pluma de búho, concediendo amor la primera y la segunda el odio y la indiferencia. Aproximadamente un año después de su primera aparición en la estantería, hoy vuelve a estar con nosotros una muy estimada amiga del programa. Ella es de Bolivia y reside en La Paz. Si bien se trata de una creadora de vocación universal y de reconocimiento internacional, incansable en su labor, no solo literaria, sino en favor de la enseñanza y de la cultura para todos. Ella es Jacqueline Barriga Nava, licenciada en Psicología y magíster en Educación Superior, es también directora del Centro de Conocimiento Integral, además de notable escritora y poeta. Esta tarde ha venido a hablarnos de sus próximos proyectos. Vale la pena escucharla. Encantado de tenerte con nosotros, Jacqueline,
una vez más en la estantería. Bienvenida. Hola, mi nombre es Jacqueline Barriga, soy escritora boliviana y bueno, un saludo muy cordial desde Bolivia a España y al mundo. También agradecer por la invitación al señor Tomás Sánchez por darme esta cobertura para poderles explicar algo de mi carrera literaria, profesional que hago en Bolivia. Es referente al año 2021. Bueno, yo aquí en Bolivia me catalogo una persona bastante dinámica porque abarco muchísimos temas en mi profesión. Yo soy psicóloga, soy investigadora educativa. Aparte de eso, bueno, soy escritora, poeta, gestora cultural, gestora educativa también. Entonces, por las actividades que yo realizo, tengo bastante gente que muevo. Tengo revistas académicas, bueno, que no están indexadas, pero trabajamos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, hay un montón de proyectos que voy a tratar de resumirlo, ¿no?, en estos tal vez 12 minutos que me han dado para que pueda darles a conocer mis actividades en Bolivia. Bueno, inicialmente, bueno, también yo estudio, ¿no? Siempre yo considero que hay que capacitarnos, no por el hecho de que ya sea profesional, significa de que ahí van a quedar mis conocimientos. Al contrario, hice un curso rápido en plataforma virtual alemana sobre elaboración de encuestas. Eso a mí me sirve mucho como investigadora cualitativa que soy. Y luego, bueno, en todo el año 2021 he participado en muchas ferias, una de ellas en la Feria Virtual de España, donde presenté mi último libro de poesía que se llama Pluma de Oro. Pluma de Oro es una recopilación de escritores latinoamericanos que he realizado con un fin netamente educativo, ¿no? He seleccionado los mejores de cada país entre hombres y mujeres. El libro está dividido en él y ella. Y sobre la base de su biografía yo les he dedicado un poema. Ha sido prologado por el señor Ernesto Cajan, que es delegado Premio Nobel de la Paz de 1985, y el señor Romero Carvalho, que es un escritor novelista muy destacado aquí en Bolivia. Entonces ese libro lo presenté de una manera, bueno, pues casi expositiva, y gracias a Dios. Hoy, en su sección con nombre de mujer, donde regularmente nos habla de notables autoras y creadoras literarias, de su vida y de sus obras, nuestra querida compañera, la joven escritora Humayma Aulat, nos trae a Gloria Jean Watkins, conocida como Bell Hooks, escritora y activista social feminista estadounidense, nacida en 1952 y fallecida en 2021. Espero sencillamente que disfrutéis de este espacio, como yo lo hago cada vez que Humayma nos habla de literatura. Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que todos estéis muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contenta de volver por aquí a hablar otra vez de escritoras, de mujeres creadoras. Y hoy traigo a una mujer a la que admiro muchísimo, a la que descubrí hace relativamente poco, pero de la cual aprendo mucho. Y se trata de Bell Hooks, que es una escritora que es activista social y feminista. Es de Estados Unidos y toda su escritura trata el tema de la interseccionalidad, tanto en tema de clase, como en tema de género, como en tema de raza. Intenta mostrar de esta forma y describir todos los sistemas de opresión y dominación que hay en la sociedad, en este caso en la sociedad en la que ella ha crecido, que es Estados Unidos. Desde muy pequeña ella nació en una ciudad segregada, en Kentucky, y pertenecía a una familia trabajadora. Estudió también en escuelas públicas, segregadas también racialmente, y ahí fue cuando ella observó su entorno y descubrió todos estos sistemas de dominación y de opresión que trata en todos sus ensayos.
Desde muy pequeña se consideraba una lectora totalmente ávida, ¿no? Leía a los grandes y a las grandes de la literatura y se daba cuenta de todas las adversidades que ella como mujer racializada tenía que vivir y experimentar, y todo ello le ayudó para poder crear los magníficos ensayos que tiene. Ha escrito entre unos 30 y 40 libros, todos tratando estos temas sociales con precisión, con delicadeza. Se graduó al final en una universidad no segregada, donde la gran mayoría de los estudiantes eran blancos, siendo ella el foco principal de rumores, de cotilleos en la universidad. Al fin y al cabo, toda su literatura gira en torno a ese tema que le ha tocado en primera persona, pero no solamente se ha dedicado a ello, sino que también ha escrito literatura infantil y también ha participado en diversos documentales, además de hacer bastantes ponencias, conferencias hablando de estos temas. Yo a Bell Hooks la descubrí, como dije anteriormente, relativamente poco, no sé si fue en este último verano o cuándo, pero descubrirla fue algo que agradezco muchísimo, ya que me enseñó y me ayudó a deconstruirme en muchos aspectos y a entender mejor también la sociedad en la que vivimos. Una cosa que agradezco mucho de esta escritora, principalmente y entre otras muchas cosas, es el hecho de que los ensayos que tiene, que no son pocos, los redacta de una manera que permite que todo tipo de público pueda acceder a ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final sus ensayos no tienen estos rasgos académicos con estos lenguajes decorosos y ostentosos que poca gente consigue entender, ¿no? No son ensayos que quizás yo al dárselo a mi madre, que tan solo tiene la ESO, pueda entender. Sus ensayos son para todo el público, son generales, y cualquier persona con cualquier tipo de estudios, con cualquier experiencia académica, puede entenderlos, y creo que esto es algo que se debería de generalizar. Creo que los ensayos no es algo que deba reducirse al ámbito académico, sino que es algo que debería llegar a todo el pueblo. No por nada, sino porque mandan mensajes, como por ejemplo los de Bell Hooks, que han de ser escuchados, que han de ser entendidos, analizados, y ella lo hace con este lenguaje simple, directo, claro, conciso, pero realmente profundo y con grandes verdades. Ella habla del feminismo desde la interseccionalidad, criticando todas estas ramas feministas que excluyen a las mujeres racializadas, ¿no? Que excluyen a las mujeres transexuales, que excluyen a las prostitutas. Está en contra de estos feminismos porque ella entiende el feminismo como una lucha que ha de llevar la sociedad por completo y que ha de integrar a toda la sociedad, no solamente a una pequeña parte privilegiada. También habla de esta idea que muchas veces los medios de comunicación han querido difundir acerca del feminismo, que es este movimiento antihombre. Es totalmente errónea esta lectura, ya que no es más que una lucha, ¿no?, que busca la igualdad en todos los ámbitos, la liberación de la mujer en la sociedad en la que vive. Y no quiere ella simplemente reducirlo a la mujer blanca europea, ¿no?, sino que lo quiere extender a todos estos feminismos que hay en todas partes del mundo, hablando de Asia, hablando de África, ¿no?, en esos países árabes, donde son contextos diferentes y donde la lucha es también diferente, pero es la misma lucha al fin y al cabo. Y es una lucha que todas las mujeres debemos de abanderar y que también los hombres deben de hacerlo. El feminismo no es un movimiento antihombre, sino que es un movimiento más bien antisexista, ¿no? Quiere romper con todos estos sexismos que hay en la sociedad, que afectan tanto a hombres como a mujeres, ¿no? A las mujeres de una manera mucho más directa, mucho más dura quizás, ¿no? Ya que suelen ser las que salen más
dañadas de todo esto, como por ejemplo todo el maltrato que sufre no solamente en el ámbito doméstico, sino en la calle, sino en el trabajo, incluso en tu ambiente familiar de pequeña con tus padres. Pero es que los hombres también sufren con este patriarcado y con este machismo, ¿no?, constitucional y de Estado, por ejemplo, a la hora de transmitir sus emociones, de querer dedicarse a algo que se relaciona con lo femenino, el tacharles por ser demasiado femeninos, el no poder llorar en público, el tener siempre que ser la cabeza de familia y tener mayor responsabilidad, el tener que ser siempre el salvador, el protector, el que tenga más fuerza. Si no eres fuerte, no eres un hombre. Por lo tanto, todo esto Bell Hooks lo deja muy claro en sus ensayos. También habla de los problemas que hay con la clase obrera, cómo siempre se le ha excluido de todo movimiento, cómo siempre se le ha querido acallar, cómo se le ha visto como una clase que por sí misma no puede pensar, ¿no? También lucha por todos estos temas de racismo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que tanto ha sufrido ella en su propia carne, ¿no?, como ha visto sufrir a toda su familia. Intenta darle voz a todo este grupo marginado, a las mujeres, a las prostitutas, a la gente racializada, a la gente pobre, y lo hace con este lenguaje tan directo, tan claro y tan intelectual a la par, que no deja indiferente a nadie. Te ayuda a deconstruirte como persona, a analizarte a ti mismo, a conocer tu situación de privilegio en muchas ocasiones y cómo esto nos impide quizás ponernos en la piel de la otra persona. Ella te da como un toque de atención y te ayuda a salir de esa zona, ¿no?, que en parte es excluyente más que inclusiva. También mete el tema de las religiones, las malas lecturas, como ahora se están repensando muchas religiones desde una perspectiva feminista. Hay cristianismos feministas, está el islam feminista también, ¿no? Estas mujeres que tienen fe pero que están repensando esta fe, están repensando esta religión desde esta perspectiva empoderante de la mujer. Todo esto Bell Hooks nos lo muestra en sus ensayos, nos lo dice, y lo hace de una manera magistral. Por ello quería mencionarla, además de porque hace relativamente poco falleció, noticia que a mí me entristeció bastante, y quería como conmemorar su memoria, su imagen, hablando de ella en este maravilloso podcast. Una vez más estoy muy agradecida por permitirme participar en este maravilloso podcast, y nada, quiero mandar un saludo a todos los oyentes de La Estantería y muchas gracias por permitirme expresarme y por permitirme estar aquí un día más. Un saludo y un beso. Los acontecimientos que influyen decisivamente en nuestro destino a menudo tienen su origen en sucesos triviales. La filosofía natural es el genio que ha ordenado mi destino. Así pues, en este resumen de mis primeros años, deseo explicar aquellos hechos que me condujeron a sentir una especial predilección por la ciencia. Cuando tenía 11 años, fuimos todos de excursión a los baños que hay cerca de Tonon. Las inclemencias del tiempo nos obligaron a quedarnos todo un día encerrados en la posada. En aquella casa, por casualidad, encontré un volumen con las obras de Cornelio Agripa. Lo abrí sin mucho interés. La teoría que intentaba demostrar y los maravillosos hechos que relataba pronto cambiaron aquella apatía en entusiasmo. Una nueva luz se derramó sobre mi entendimiento y, dando saltos de alegría, comuniqué aquel descubrimiento a mi padre. No puedo dejar de señalar aquí cuántas veces los maestros tienen ocasión de dirigir los gustos de sus alumnos hacia conocimientos útiles y cuántas veces los desaprovechan inconscientemente. Mi padre observó sin mucho interés la cubierta del libro y dijo: «Ah, Cornelio Agripa, mi querido Víctor, no pierdas el tiempo en estas cosas, no son más que tonterías inútiles». Si en vez de esta advertencia, o incluso esa exclamación, mi padre se hubiera tomado la molestia de explicarme que las teorías de Agripa ya habían quedado completamente refutadas y que se había instaurado un sistema científico moderno que tenía mucha más relevancia que el antiguo, porque el del antiguo era pretencioso y quimérico,
mientras que las intenciones del moderno eran reales y prácticas, en esa circunstancia, con toda seguridad, habría desechado el Agripa y, teniendo la imaginación ya tan excitada, probablemente me habría aplicado a una teoría más racional de la química que ha dado como resultado los descubrimientos modernos. Enlazando, como solemos hacer, el final con el comienzo de cada programa, el fragmento que acabo de leer pertenece al capítulo 2 del Frankenstein de Mary Shelley. Quien habla es el mismísimo Víctor Frankenstein. La novela trata temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de la vida y la osadía del ser humano en su relación con Dios. De ahí el subtítulo de la obra, El moderno Prometeo. Efectivamente, el protagonista intenta rivalizar en poder con Dios, como una especie de Prometeo renovado que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. De acuerdo con la versión mitológica más aceptada, Prometeo, el gran benefactor de la humanidad, era hijo de Jápeto y de la Oceánide Asia. Era, aparte de cuñado de Pandora, hermano de Atlas, Epimeteo y Menecio, a los que superaba en astucia y engaños. No tenía miedo a ninguno de los dioses y ridiculizaría a Zeus en más de una ocasión. Prometeo primeramente urdió un engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey, que dividió a continuación en dos partes. En una de ellas pondría la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey, y en la otra pondría los huesos cubriéndolo de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió ingenuamente la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos. Desde entonces los hombres quemarían en los sacrificios los huesos para ofrecerlos a los dioses, mientras que ellos mismos se comerían la carne. Sin embargo, indignado por este engaño, Zeus prohibió a los hombres el fuego. Prometeo decidió robarlo entonces, así que subió al monte Olimpo y lo cogió del carro de Helios, o bien de la forja de Festo, según otras versiones. Y lo consiguió devolver así a los hombres en el tallo de una cañaeja, hierba de considerable altura que arde lentamente y resulta muy apropiada para este fin. De esta manera, la humanidad pudo calentarse y utilizar el fuego para llevar a cabo sacrificios de animales. Sin embargo, una vez descubierto, Zeus, como castigo, encadenó a Prometeo en una montaña del Cáucaso, donde diariamente un buitre o un águila le devoraba el hígado, que luego volvería a crecerle continuamente en un terrible ciclo de eterno retorno. Amiga, amigo de la estantería en Radio Proverso, muchas